Esta mesa propõe demonstrar como as teorias e as práticas contemporâneas da literatura comparada podem ajudar a interpretar um manuscrito anônimo do século XVII. Em el Fondo Antigo da Universidade de Rosário de Bogotá, é possível encontrar manuscritos de distintas índoles guardados ali desde o século XVI. Um deles leva o título de El Diablo y el Pretendiente. Tomaremos esta obra como exemplo de uma escritura encontrada em Nueva Granada que bem poderia haver influenciado a nasciente literatura em la região. A partir do contexto cultural e histórico das obras que estão enquadernadas junto com o manuscrito e o estudo de outras obras que tratam do mesmo tema do diabo, esta mesa, apoiada na teoria comparatista, buscará apresentar uma leitura do manuscrito. Para este propósito, se utilizou a noção de tradição viva, ou paideuma, desenvolvida por Haroldo de Campos. Este contexto trata da defesa de uma seleção de autores que dão origem a um modelo composto por ejes centrífugos, cujas linhas de forças resultantes, previsíveis e imprevisíveis, formam um campo vetorial, melhor dito, uma culturmorfologia, restando a organoforma. Esta é uma teoria para a forma que se desenvolve em um dado momento histórico e que genera novas formas literárias. Aunque centrada na contextura ou modo, a composição dada em uma trama historicamente dada também é considerada para a formulação dessa tradição que poderia explicar o manuscrito. A história do tema desta mesa tem dois tempos. Um é o tempo da ordenação do volume, quando em algum momento da década de 80 do século XVII, alguém juntou uma série de textos publicados entre 1680 e 1685 em um único tomo, el qual habitualmente seria chamado miscelânea. Os tomos de miscelânea não são um volume coerente, formado por obras de um único campo, com um tono que reúne só os textos de direito, por exemplo. Então, alguém tem vários livros, folhetos, prospectos de direitos, los reúne e los enquaderna juntos, mas não é o caso. As miscelâneas agregam obras de distintas temáticas e, por isto, suelen ser um problema para os bibliotecários, né? Donde lo metem? Tampouco nosso tomo, onde está ubicado o Diablo e o Pretendiente, é um volume miscelâneo propriamente dito, já que suma a livros de medicina e política um debate importante para as academias literárias do século XVII. A discussão em torno ao valor da comédia. O segundo tempo se localiza em 2016, quando jovens investigadoras da Universidade de Los Andes se põem a identificar e catalogar a presença da bibliografia chamada barroca em el contexto neogranadino, através da localização de obras publicadas entre os séculos XVII e XVIII, presentes em arquivos e bibliotecas colombianos. Ao revisar o acervo da Universidade de Rosário, as primeiras obras que lhe chamaram a atenção foram os belos quadernilhos manuscritos decorados, simulando uma publicação que serviam como meio de estudo em Nueva Granada. Manuscritos que emulam livros são um recurso frequente em regiões sem imprenta. Nosso caso mais famoso é o Desierto Prodigioso, cujo manuscrito, guardado em esta instituição, não? Aqui em Caruquero, contém incluso gravados demonstrando o sonho bem desenvolvido de edição do autor. Nueva Granada era um sítio alejado do centro do Império Espanhol, onde aún não havia imprenta, lo que exigia a los estudiantes de la instituição usar essa forma de circulação de conhecimento tão própria de um período de livros custosos, de circulação controlada, de grandes e tormentosas distâncias que causavam nos livros frequentes desventuras. La peor de ellas, el extravío. Muito bem, ao revisar os volumes dedicados ao arte, em meio ao acervo, el sério acervo de livros de teologia, direito, medicina, qual não foi a surpresa e ânimo
encontrar um misterioso manuscrito anônimo enquadernado dentro de um volume que tinha como obra inicial um texto sobre medicina. Sin embargo, como enuncia o título desta mesa, para estudar o texto nos falta o autor, as circunstâncias da criação da obra, o editor, faltam os proprietários do volume a lo largo do tempo, o origen da enquadernação. Además, falta tradição, pois em esse tipo de conjunto é muito raro empastar manuscritos juntos, mas também uma exceção. Com obra, não, assim mesmo, os tomos não eram enquadernados em Santa Fé, também, não? Donde não havia artesanos dedicados a este arte. Há uma única exceção, que é um artesano que remodelou um volume e firmou. Juan, esse nome, ele firmou, enquadernou este volume. Uma exceção. E também curioso, não? Temos muito pouca informação material para dizer se o texto foi escrito em Santa Fé de Bogotá, em la metrópole ou em outra parte do império. Não obstante, e nos passamos em teorias, o grupo, ayer por la noite, saíram já teorias novas sobre o origen do manuscrito. Então, é coisa de Piglia e o trabalho do detective. Não estamos em esta. Não obstante, se não temos o autor, temos o tema e temos um gênero. O tema, como já dijimos, é o diabo, usado como imagem satírica da política da época. E o gênero se trata da comédia que nos foi dado tanto por el manuscrito como por as outras obras do volume. O manuscrito que se conserva em el arquivo histórico da Universidade de Rosário, cozido dentro de outros 20 livros impressos publicados em Espanha entre aí umas fechas mais precisas, porque esta parte de mi ponência e hoje vamos ver, esse é o manuscrito, não? Está aí, o diabo e o pretendiente, e estes são os demais livros que estão enquadernados juntos, não? São 3 diapositivas, são muitos livros. Há um que é fascinante, que é uma sátira de rei Dom Sebastião de Portugal, ou seja, por todos os lados, o volume é apaixonante, não? Bueno, vou deixar por aqui. O manuscrito que se conserva, então, no arquivo, está publicado entre 1682 e 1684, a exceção de 2 deles que saíram de las prensas em 1658 e 1677. Em el mesmo formato, quarto menos de quarto, não? E menos o último que se publicou em octavo. Os 20 livros se concentram em 2 grupos temáticos que han recebido a atenção da historiografia intelectual espanhola: a discussão finisecular sobre a licitud de las comédias, 9 livros, e o debate entre os defensores do protomedicato e aqueles médicos que defendiam um saber aún mais cercano à alquimia. Os 7 livros restantes variam entre fiestas de touros, memoriais políticos e sátiras históricas e astronômicas, como essa citada sobre o rei Dom Sebastião, desaparecido. Com tantas faltas e estes poucos indícios, apelamos ao equipagem do comparatista, investigador, que deve ser um historiador das literaturas. Bueno, nesse caso não é um investigador da literatura, é um historiador que trabalha a cultura neogranadina do século XVII, que não está hoje com nós outros, mas vamos ler seu texto porque é muito interessante sobre este contexto político citado dentro da obra, que é Juan Camilo Rojas. Deve desenvolver uma mirada histórica suficiente para colocar em seu contexto general os hechos literários que examina. Em essa perspectiva, o comparatista é o historiador das relações literárias. Basado em los primeiros dados de uma bibliografia sobre o tema, o comparatista pode estabelecer regras que são válidas para distintos casos. Com estes marcos metodológicos, nos perguntamos sobre o gênero em questão na comédia. Buscamos defini-los, pois nos daria a paideuma que
sino un influjo sobre el autor del manuscrito estaba presente en su lector primero, el organizador del volumen. Luego, buscamos tomar pruebas de los préstamos. El préstamo puede ser directo o indireto, por meio da intertextualidade, não? Podemos inferir se um autor trasladou uma cena, por exemplo, ou quando retoma as fórmulas que compõem uma sucessão de préstamos. Assim, Juan Guillermo vai explorar uma leitura da obra a partir da figura do diabo, como estava presente em autores do período. Uma paideuma, então, por isso nos acercamos ao problema da paideuma. Né? Uma paideuma é o elenco de autores cujas ideias renovaram a tradição e que podem configurar o horizonte literário de uma época. A paideuma não se define sencillamente como o cânon de uma época, ele é formada por aqueles que deram as diretrizes estéticas de um período. Por isso, ao encontrarem o volume encabeçado por La Verdad Crisolada de Aldrete, o debate em torno da comédia estabelecido, por exemplo, em el texto de Fray Manuel de Guerra Ribera, percebimos que a discussão tratada era um sinalizador dessa configuração da criação literária do período. Manuel de Guerra Ribera produjo uma aprovação para um dos tomos das comédias de Calderón de la Barca, configurando uma preliminar, né, um texto preliminar. Os preliminares do livro antigo incluem uma pequena variedade de textos que vão desde a dedicatória ao financiador do volume, hasta a taxa cobrada. Entre esses textos se encontra a aprovação ou censura, documentos produzidos por religiosos que soliam ser acadêmicos, dando fé de que o livro não continha nada que atentasse contra a moral, a religião. Autores como Vítor Infante e Ana Cayuela se dedicaram a demonstrar que estava em essas censuras a origem da crítica literária, pois seus autores não só examinavam os valores morais da obra, como também seus valores literários. Esse é o caso do texto produzido por Manuel de Guerra e Ribera, e o qual suscitou tanto interesse, como veremos na ponência de Maria Paulina, que deixou de ser um paratexto, é decir, uma obra que imagina o texto publicado e depende desse para começar a circular solo como obra autônoma, bajo o nome de Discurso Teológico e Político sobre a Apologia das Comédias, que ha sacado à luz Fray Manuel de Guerra, com nome de aprovação da quinta parte das comédias de Dom Pedro Calderón. Isso também é uma exceção, não? Que um texto de censura da Inquisição for sacado do livro e circular a solo, é também outro problema que nos dá este volume. O documento que encontramos no volume onde está insertado o Diabo e o Pretendente é uma edição da aprovação que está separada do livro de Calderón, mas não é esta que citei. Não? Esse é um exemplo de uma produção que circulou em Espanha, mas esse é como se fosse uma aprovação arrancada do livro, aún não sabemos, ou que o editor se deu conta de que tinha mais êxito que as comédias de Calderón e sacou mais cópias da aprovação. Então, ou seja, todos os dias nos dá novas quantidade de perguntas novas para esta investigação. Então, é uma aprovação que estava separada do livro de Calderón e podemos inferir que o compilador que organizou o volume lo tinha assim apartado da obra para o qual servia de paratexto. Aún temos muitas interrogantes, não? Quem trajo o volume a Nova Granada, foi leído, estudado em sua chegada, ou solamente os siglos posteriores, como aparecem nos apuntes dos estudantes de Rosário. Maria Paulina localizou, não? Os estudantes foram marcando as fechas que leiam em los distintos livros. Não? Influenciou a produção teatral neogranadina, essa discussão? Seria possível algum dia confirmar sua autoria? O mistério sigue. E agora passo então a palavra a Maria Paulina, que nos vai contar com mais detalhe o que criou, o que pensou e propôs o Manuel de Guerra Ribera. Esses são então os volúmenes, como já les comentei. Buenos días. Hola. Bueno,
Yo les voy a hablar sobre los debates sobre la comedia que hay en estos libros censurados dentro de La Verdad Acrisolada, que es el tomo completo. Como ustedes vieron, hay muchos textos costurados dentro del libro y una gran parte, si no la mayoría, tratan el tema de las comedias y la sátira. Entonces, les cuento. Para los españoles del siglo XVII, el teatro servía como un medio efectivo para la divulgación de pensamientos políticos, como por ejemplo, las virtudes de la nobleza y el valor de la limpieza de la sangre. Pensadas así, las obras dramáticas fueron fundamentalmente para la propaganda de la monarquía, en pos de fortalecer sus intereses al orden social. En este contexto, no es menos que implícito suponer que para una actividad que servía a fines tan específicos se necesitarían organismos para su control y regulación. Si bien el teatro era popular, los sesgos respecto a si era lícito o no escribirlo, producirlo o asistir a sus representaciones fueron el alimento para grandes discusiones de todo tipo a finales de siglo. En general, aunque el teatro funcionaba como propaganda, grandes perjuicios en defensa de los valores promulgados por la Iglesia y, generalmente, parte de todos los preceptos de la virtud del espíritu, se fusionaron en argumentos en contra de toda actividad que incluyera la representación dramática. Por mucho tiempo llegaron al colmo de mantener como ilícita la representación de cierto tipo de teatro en los corrales, especialmente respecto a la comedia nueva y cualquiera de sus tres vertientes, sobre las que volveré más adelante, llegando a institucionalizar los sistemas de aprobación por los que cualquier obra debía pasar para comprobar si era moral, justa y buena antes de ser publicada y puesta en el proceso de impresión. La más notable de estas disputas estalló cuando en 1682 se publicó la aprobación de Fray Manuel de Guerra y Rivera, en que el teólogo defendía el teatro de la condenación general de grandes pensadores y voces sobresalientes de la Iglesia. En su aprobación a la verdadera quinta parte de las comedias de don Pedro Calderón, encargada por el vicario de Madrid, además de cumplir con su tarea de censor eclesiástico, el celo con que construyó su aprobación llevó a que, en lugar de las líneas que comúnmente se asocian a este tipo de evaluaciones, construyera toda una apología en defensa de las comedias de su tiempo. Son 47 folios solo la aprobación, entonces es extensísimo. El texto es la piedra angular de la discusión que le siguió hasta el siglo XVIII en España, pero no ha sido recuperada para investigaciones con la atención que aparentemente debería merecer para el tema del teatro y la ocupación de los humanistas a finales de siglo. Me interesa tratar esta discusión muy brevemente y darle el valor que merece al libro de La Verdad Acrisolada, o sea, al tomo en general y a lo que contiene, de donde parte toda esta investigación que hicimos. El texto de Guerra es una apología en defensa de la aprobación del teatro, particularmente a las comedias que el autor justifica en su labor como censor desde el inicio. Pues, abro comillas, les voy a mostrar. Mi escrúpulo es que esta aprobación particular pende de la universal, porque no podrá ser una comedia particular buena si la comedia en común es mala. Siendo el género malo, no puede ser la especie buena. Así, bajo la excusa de aprobar la edición de las comedias de Calderón, argumenta a favor de la aprobación de toda la producción dramática. Divide su texto en dos partes, un estudio histórico de cuño teológico sobre la legitimidad del teatro y su funcionalidad política, seguido por un elogio a la obra teatral de Calderón. Bajo la rigurosidad de su método para argumentar lo que considera como la verdad más lógica, Guerra expone los argumentos que suelen usar los teatrófobos, como los llaman, en ese entonces, y los torna en contra de sus intenciones para construir la imagen de virtud y legitimidad del teatro de su tiempo. Abre su texto construyendo una historia sobre el origen del teatro que ubica en las festividades griegas y latinas dedicadas a Apolo y a Baco, donde se originaron tragedia y comedia respectivamente. Continúa hablando de la adaptación que hace Roma al recuperar estos ritos para apaciguar la ira de sus dioses sobre la población en tiempos de peste, por lo que termina construyendo un espectro de idolatría a la naturaleza de la que denomina la comedia nueva. Perdón, la comedia antigua. En contraste, dice sobre las comedias que le son contemporáneas, la comedia actual, que nada hay en ellas de idolatría y que por el contrario argumentar tal cosa obedece a un error de lectura del contexto ya lejano en que se gestaron aquellas obras. A partir de este punto estudia la comedia latina por su institución, su estilo, los daños y consecuencias negativas que genera. Sobre lo que llama institución, el padre Guerra reprocha el juicio que hacen los padres de la Iglesia sobre la lascivia y el pecado en estas representaciones. Según su análisis, aunque la comedia antigua era naturalmente idólatra y detestable de contenido, se trata de un tipo específico de teatro situado histórica e ideológicamente muy lejos de la comedia nueva. Sobre el estilo, dirá Guerra que la comedia antigua solo era una extensión de los excesos y las pasiones de las que habló anteriormente.
parte de los escritos de voces de autoridad como Cipriano, San Agustín y Lactancio. Estos determinan esta escena como intervenida por el demonio, llena de violaciones y aventuras amorosas. Roma. Su reproche al uso de estos argumentos de los padres de la Iglesia contra la comedia antigua, que considera totalmente lícitos, es que usarlos en contra de otro teatro implica censurar toda una obra partiendo de un ejercicio anacrónico. Las ideologías de Roma no son las de España del siglo XVII. Su teatro es sustancialmente diferente y asimismo las leyes que lo regulan. Este es uno de los argumentos más sólidos en defensa de la comedia nueva. En primer lugar, al ser otro tiempo, dice que era poco probable que fueran cristianos los que escribían estas obras y los que en ellas actuaban. Se trataba de poetas y escritores paganos. En segundo lugar, mientras hace hincapié en la abominación de los teatros antiguos, centra su atención en la figura de estos poetas paganos que, en palabras de los teatrófobos, eran naturalmente expulsados de las ciudades ideales por su inclinación y capacidad de pervertir y dañar las almas de los ciudadanos. Para los enemigos de guerra en este asunto, el postulado de Platón en el libro 10 de la República era la base de uno de sus argumentos más sólidos para demeritar la producción teatral, entre otras, y promover la persecución de sus autores. Asimismo, los textos en contra del teatro se aferraban profundamente a que, dado el carácter popular y descontrolado de estos autores, la posición radical de expulsarlos y detener a toda costa su obra se justificaba. Guerra invalida a sus opositores, partiendo de un argumento sobre el tiempo y la ideología que rodeaba el teatro, diciendo que se trata de una mala lectura de los textos de los padres de la Iglesia y del filósofo. Lo que ellos repudiaban era aquello que fue el teatro en su tiempo, esa mezcla de excesos, violaciones, dramas perversos, en que se había tornado el arte teatral de los paganos termina, dice, cuando la comedia toma el cauce que la lleva a la comedia nueva. Dice respecto a la distinción entre comedia nueva y comedia antigua. Abro comillas. Con sinceridad pregunto si en el rostro feo que he pintado en las comedias antiguas han hallado alguna facción de las nuestras. Menos pregunto si descubren algún color en que se parezcan, menos si no son tan opuestas como tinieblas y luces. Fueron las tragedias antiguas, como han visto, hijas de la idolatría, reliquias de la superstición, madres de la torpeza, desahogos de la ira, cátedras de la mentira y universidades de la licencia. Sus argumentos siempre profanos, sus artificios mentirosos hacían los delitos soberanos, canonizaban los vicios, divinizaban los pecados. Los representantes eran gentiles y las fiestas honor de sus deidades. Las comedias que ahora se escriben son tan ceñidas a las leyes de la modestia que no son peligros sino doctrina. Aquí comienza lo que será el resto de su texto hasta el elogio de la obra de Calderón, la demostración de que la comedia ha sido moralizada. Tras demostrar la diferencia que existe entre las dos formas históricas del teatro, pasa a probar que son válidas desde el punto de vista teológico. Para el teólogo, el teatro hoy día dista radicalmente de la comedia antigua en tanto que los autores ahora son cristianos y las instituciones cristianas que cuidan la moral y la virtud del espíritu vigilan con cuidado la producción teatral. Es bien sabido que la institución de los censores no acababa en las aprobaciones de las obras, como dice Guerra. El proceso de vigilancia sobre las producciones teatrales en España acompañaba a la obra desde que era escrita hasta su última función en los corrales. El teatro, por su capacidad de llegar a todas las clases sociales, incluso a las analfabetas, era un instrumento para la propaganda política y religiosa que no podía desperdiciarse. Al comprender este carácter fundamentalmente pedagógico y adoctrinante, el autor introduce el dominio que tienen las instituciones eclesiásticas sobre el teatro, como producción escrita y montaje escénico, desde sus temas hasta sus autores. Las obras que se escriben en España durante el siglo XVII hacen parte de los cánones temáticos de las tres vertientes de la comedia nueva que se las estaba debiendo, que son la comedia de santos, de historia y de amor. Abro comillas. Si las comedias son de santos, el ejemplo mueve, los milagros se imprimen, la devoción se extiende. Si son historiales, los avisos doctrinan, los sucesos escarmientan, los desengaños atemorizan. Si son de pasos amatorios, que son las menos morales, están tratados con tal honestidad que ni se permite indecencia ligera en los afectos, ni voz menos pura que no saliese castigada a silbos. Cierro comillas. Dicho así, y con los temas y las naturalezas de los subgéneros tan bien establecidas, la preocupación de los teatrófobos se movía a los autores, fuentes del vicio en Roma y su comedia perversa. De nuevo, el padre Guerra afirma que la obra nace ya en el seno de lo moral, pues solo se conocen autores cristianos o respetuosos de la doctrina, cuya presencia, además de los filtros de los censores, garantiza que sea lícita la comedia.
Como si esto fuera poco, el proceso se extiende a las presentaciones en los corrales. Las representaciones son vistas por funcionarios, políticos, censores mismos que cuidan que nada en ella carezca de la virtud de lo que fue aprobado en primera instancia. Nunca antes hubo tanto control sobre el teatro, nunca tal garantía para la seguridad de las almas y su adoctrinamiento en la virtud y la moral. Así, como era de esperarse, la aprobación despertó a los opositores del teatro y a sus amigos por igual, generando dos bandos en una de las discusiones más prolíficas en cuanto a su volumen del siglo XVII. A partir de 1682, recién salida la apología de guerra, se publicaron y reeditaron continuamente alrededor de 20 y 25 tratados a favor y en contra de su defensa al teatro. La mayor parte de estos documentos son los que componen el grueso del corpus de la verdad acrisolada. Ordenados cronológicamente, los textos que responden en contra y a favor de Fray Manuel de Guerra y Rivera y su aprobación, exponen lo que fue la discusión sobre el teatro, sobre la labor eclesiástica y teológica, frente a la de los estudiosos y académicos respecto a los temas de historia y literatura. El final de esta disputa se formaliza con la abolición en el siglo XVII a la ley que prohibía las representaciones de teatro, por lo menos fuera de Madrid. Más que una discusión finisecular, se trata de una discusión sobre la moralización del teatro y la legitimidad de las voces de autoridad sobre los estudios literarios. Los efectos de la controversia fueron notables. La discusión sobre si la labor de los teólogos en las artes era legítima es el comienzo del fin para las reflexiones barrocas que preceden a la Ilustración. Bueno, buenos días. La investigación que yo hice sí fue propiamente solamente en el manuscrito y va a ser pues direccionada hacia el papel del diablo propiamente. Entonces empiezo. La literatura comparada, sin duda, nos ayuda a entender y clarificar las distintas interpretaciones en las obras en estudio. Muchas veces partimos del hecho de que las obras literarias son autónomas y se soportan en sí mismas, lo que nos hace caer en el error de que no necesitan lecturas antecesoras ni conocimientos históricos que los contextualicen. Sin embargo, el hecho de leer y consultar autores previos al análisis de las obras siempre ayudará a dar señas de similitudes que facilitan el entendimiento en aspectos temáticos y estructurales. Por esta razón, el estudio del manuscrito de esta investigación nos ha puesto retos literarios, lingüísticos e históricos que nos obligan a salirnos del texto, nos obligan a ir más allá del mismo e incluso nos sitúan en una dicotomía entre los aspectos narrativos y los aspectos materiales, el papel, la tinta, la caligrafía, etc. El diablo y el pretendiente es un manuscrito inédito encontrado en la antología de libros La verdad acrisolada. No tiene registro del lugar en el que fue escrito ni del lugar en el que fue cosido. No obstante, la investigación de este ejemplar se basó en su contenido, la figura del diablo y el discurso político detrás de él. Con el análisis de este corto manuscrito sugerimos que sigue una tradición literaria específica, en donde ejemplares como El diablo cojuelo de Vélez de Guevara y Sueños de Quevedo también se adscriben. Ahora bien, ¿qué contiene El diablo y el pretendiente? La historia es bastante corta para la cantidad de hechos y personajes que relata. El pretendiente, protagonista y víctima al final de la historia, inicia contando cómo se encontraba en una sala de un consejo, esperando verse beneficiado por la obtención de algún cargo administrativo. Instantes después, un agente de negocios entra a la sala gritando que hay un gobierno nuevo. El malestar del pretendiente es inmediato, confesando que ha vendido todas sus pertenencias para hacerle regalos a su valedora, denominada como mi señora la enana. El agente de negocios, intentando consolar al pretendiente, le dice que el nuevo valido es el presidente del consejo, es el conde de Oropesa, venido de Toledo. Esta noticia resulta más devastadora aún, porque el conde, reconocido por ser un hombre recto, el único oficio que podría darle es el de condenado a remar entre las galeras. Declara además no tener ningún mérito personal para obtener un buen puesto dentro de algún consejo, más que haber asistido a las escuelas de la picardía, y que precisamente ha sido a las antesalas de los consejos a pretender por indigno, sabiendo que solo el indigno se premia. Terminado este primer episodio,
puede observarse ya una crítica moral al sistema administrativo de la monarquía hispánica de finales del siglo XVII. En la siguiente escena, el pretendiente se viste de mendigo con el propósito de ir a la casa del nuevo presidente. En la entrada se encuentra con un personaje usando golilla haciendo ademanes, a quien el pretendiente reconoció como un criado de la casa y como la persona indicada para llegar al conde de Oropesa. Cuando iba acercándosele, antes de que lo saludara anteponiendo el nombre de Dios, el personaje se le acercó desvelado las intenciones del pretendiente, buscar introducción en aquella casa. El pretendiente respondió afirmativamente, ya que se hallaba dado el diablo con estas mudanzas de gobierno. Este sujeto, sonriendo al escuchar su nombre, decide revelar su verdadera identidad y decirle que si lo acomodara en un lugar del nuevo gobierno. Le confiesa además que él es el responsable de dar puesto al duque de Medinaceli como el valido de Carlos II, manteniéndolo flojo y codicioso para lograr la ruina de España. Proclama también haber sido enviado al mundo del procurador general de todo el infierno para que, ayudado por el diablo de la codicia, la hipocresía y la honra, logra hacer prevaricar al nuevo presidente. Continúa declarando que esta tarea era urgente porque había llegado un correo del infierno notificando cómo España trataba de recuperarse con el cambio de gobierno, ejecutando justicia y desterrando vicios y viciosos, causando así un gran daño en el infierno al verse sin ministros, regidores, alguaciles, escribanos, todo tipo de mujeres y todos aquellos cuyos pecados originan el mal gobierno. Termina este segundo momento del relato transportándose a ambos personajes, dando un vuelto como la tramoya de las comedias. Según este episodio, la crisis de la monarquía hispánica de la segunda mitad del siglo XVII se debe a la acción del diablo, quien se inmiscuyó en todos los niveles de la administración, dejando ver además una crítica moral y las malas prácticas de gobierno. Una vez en la casa del duque de Medinaceli, mientras el diablo hacía una diligencia con la esposa del valido, el pretendiente lo espera entre muchos otros pretendientes, observando cómo estos se dedicaban a trazar genealogías y reírse de todo. Al regreso del diablo, vuelven a la casa del presidente y por artilugio del diablo quedan invisibles para ver las nuevas acciones del recién posesionado conde de Oropesa. Primero pide las cuentas de Madrid por la subida de precio de abastos y ordena corregir la malicia de los regidores. El diablo, sin preocupación alguna, decide tener a su cargo algún otro diablo que le ayudará a subir los precios nuevamente. Después declara al presidente que se destierren a los amancebadores, a lo que el diablo dice, muy confiado y entre risas, que eso no iba a resultar nada fácil, ya que tenía cogidos en ese lazo a muchos miembros de la nobleza y a ministros. Manda luego el presidente que se le lleve a España la moneda de Molinillo, a lo que el diablo dijo, despreocupado, que le quedaba arbitrio para introducir una moneda falsa para valorizarla, de modo que después Francia la corrompa y se devalúe, quedando España otra vez en la ruina. Posteriormente, el conde de Oropesa ordena reformar a los alcaldes de la corte y que los alguaciles no robaran, a lo que el diablo afirma que esa tarea será difícil, porque alguaciles y ladrones son una sola cosa. La siguiente medida consistió en que se hubiese hecho un despacho para todos conforme se deseaban los relatores, a quienes el diablo describe como una epidemia parecida a la peste de los letrados y de los agentes, que demoran un proceso más que un mal pagador. Luego, mientras el presidente mandaba, entregarán el papel al duque de Osuna, de quien el diablo decide estar cometiéndose en contra de una gran injusticia. Entró un paje anunciado la llegada del soldado que quería hablar en privado con el presidente de un asunto de suma importancia. El militar, quizá hasta cierto punto personificando el mal del Estado de la milicia española, es descrito como un hombre viejo, cansado, con sus vestiduras hechas pedazos. La conversación fue en contra del duque de Medinaceli, respondiéndole que la pérdida de Luxemburgo ante Francia no por ignorancia sino por malicia. La conversación se interrumpe ante la inminente llegada de don Pedro de Aragón, quien asegura al presidente lo mucho que éste estaba en deuda con el duque de Medinaceli, entre otras cosas por haberle dado la privanza.
En respuesta, el presidente le contestó a de Aragón que actuaría conforme al bienestar de la monarquía, que si el duque perdió el reino, él pudo ganarlo, y que no había ido a este puesto a ser un asco de la fama, sino ser leal al rey. Entre tanto, el diablo, junto con los otros diablos de la hipocresía, la codicia y la honra, a quienes había llamado en su auxilio, empezó a revolotear ante las palabras del conde de Oropesa, y en ese instante, luego de que pasara una página de un libro, el presidente estornudó proclamando el nombre de Jesús, espantando al diablo de la sala del consejo. El pretendiente, viéndose sin su sombra, se escapó aprovechando de que no lo conocían. Cuando llegó a su posada no encontró para cenar y el dinero que tenía lo perdió en el vuelo, por lo que decidió escribir este texto para vengarse de los diablos, acusándolos ante el nuevo presidente. La sátira es el género literario en el que catalogamos el manuscrito, la cual trae consigo un sinnúmero de problemas en cuanto a la edición y la distribución. La satirización nos ayuda a dar posibles interpretaciones de por qué el escrito está cosido con libros de temáticas y géneros distintos, así como también nos sugiere una posible censura. Durante el siglo XVII, los dramaturgos y poetas usaban las letras para hacer críticas a la sociedad española de la época, desde la jocosidad. El diablo y el pretendiente maneja desde sus primeras líneas un discurso con una intención moralizadora y lúdica, en donde lo que prima es recalcar los vicios y malas costumbres de los personajes. El mal gobierno, a su vez, es causa de una presencia del diablo en la política. El presidente y los cargos ministeriales son fácilmente corrompibles, volviéndose a sí mismos pecadores. En este manuscrito, la narración se centra en la persuasión e intención de espanto que pretende el diablo al observador y al presidente. Tanto Lucifer como sus demonios intentan demostrar que ellos pueden dotar de poder hasta el más indigno, hasta derrocar el poder del mismo conde de Oropesa. El diablo se vuelve una herramienta para hacer una crítica social desde las posturas sociales. Sin embargo, la aceptación de corromper es la acción que genera la crítica, cito el manuscrito. Y finalmente, de todos aquellos cuyos pecados origina el mal gobierno, a cuyas malas nuevas convoco a Lucifer la mazmorra de estado, y atendiendo a los grandes cerberos que tengo hechos en el infierno, pues yo fui el que llenó de ambición al duque de Medinaceli y le propuse la privanza, a cuyas instancias atropelló los inconvenientes que sabe. Aún así, el autor no pretende poner el diablo como la figura protagónica del escrito, sino más bien que el pretendiente logre darse cuenta que éste propicia los vicios y a la corrupción. Con esto, el texto también satiriza a los hombres y a las mujeres adúlteros. Sí. Como España trata de remediarse, poner las cosas en razón, ejecutar justicia, desterrar vicios y viciosos por medio de este presidente, en el que todo es damnificado el infierno en gran cantidad de ministros, arrendadores, prevendedores, carniceros y taberneros, y también todo género de mujeres que pecan más de hambrientas que de viciosas. Así, también resulta positivamente el trabajo del conde de Oropesa. Como se le nombra al inicio del relato, es un presidente sádico. Exalta su función, exaltar su función, también exaltar la función de la región, desde el conde hasta todos sus títulos nobiliarios. El diablo y el pretendiente logran introducir muy bien la sátira sin volver jocosa la narración. El uso del lenguaje hostil hace que la crítica sea explícita y fuerte, sin caer en la radicalidad del criterio. El autor muestra en un tono moral relativo a la justicia y a la verdad. Con esto pretende afirmar dos cosas. La primera es que si el pretendiente acompaña al diablo a hacer sus diligencias, desgobernar, recibirá su recompensa. Por lo tanto, estos actúan la justicia del diablo. Y la segunda es que si se actúa en un buen gobierno, será recibido en el cielo. Lo mismo pasa con los textos de Quevedo. El diablo, conforme al estigma del siglo XVII, resulta ser una excusa para poder hablar de los temas del gobierno y las entidades monárquicas sin censura. La censura, en este orden de ideas, se camufla con la figura del diablo. En él pueden recaer muchos testimonios que no se pueden afirmar de otra manera. En este siglo, ir en contra de la monarquía implicaba condenas ejemplares, así como ir en contra del poder eclesiástico. Con el diablo como provocador, los poetas y dramaturgos excusaban la sátira en un personaje que era socialmente reconocido como maligno desde la iglesia misma. Por lo tanto, era un recurso para hacer una crítica social.
El diablo y el pretendiente es una producción que sería, sin lugar a dudas, un texto censurable para esta época, pues sus pugnas maniqueístas recaen siempre sobre los cargos nobiliarios. Paralelamente, la figura del sabio también está presente implícitamente en el texto. El manuscrito es explícito en referirse a la peste de los letrados, pues es la ignorancia la que conlleva la persuasión y así a desgobernar. El diablo, en este aspecto, pasa por astuto. Es el ente observador de todas las situaciones, es quien pone a los ignorantes en el poder. Por esta razón, la narración se construye dándole a los personajes dos tipos de posiciones sociales, el pícaro y el dirigente. Se insinúa que los negociantes y los pobres son los ladrones, pero al final son los políticos los que terminan siendo los pícaros. El letrado termina siendo el enemigo del engaño. La última cena es la única en la que se evidencia el desengaño. El pretendiente termina ignorando todo lo dicho por el diablo y avisando al presidente las intenciones de los demonios. Recurre a la venganza dejando el testimonio en el manuscrito. En El diablo y el pretendiente es un texto en donde el ingenio está a flor de piel. El juego verbal del diablo para la persuasión y las astutas interpretaciones de los personajes enriquecen el texto llenándolo de sátira. El diablo desde el discurso político revela las relaciones interpersonales no solo de la corte sino de Medinaceli y el conde de Oropesa y sus funciones en la corona. Este manuscrito nos deja incógnitas abiertas sobre cómo y con qué intención llegó el diablo y el pretendiente al territorio americano, dejando legados sobre los papeles de las funciones y los corruptos que podían llegar a ser en el poder. El diablo, más que ser una figura controversial, es una figura delatadora. Destapa los valores reales de la sociedad española y las critica desde la literatura.